Hay historias que sencillamente se quedan grabadas a fuego en la memoria de la humanidad, relatos de un valor que desafía toda lógica. Pues bien, hoy nos sumergimos en uno de los más grandes. Y ojo, que esto no es una simple metáfora, Era la aterradora realidad que prometía el gigantesco imperio persa a ese puñado de griegos que osaron plantarle cara. Pensemos por un momento en la escena. Tienes delante un océano de soldados enemigos, detrás apenas un puñado de hombres, y la decisión es clara: o sales corriendo o te conviertes en una leyenda para siempre. Pues esta es la historia de cómo 3 días de sangre y acero decidieron el futuro de Occidente. Vale, para entender de verdad la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, primero tenemos que ponerle cara a los dos titanes que iban a chocar. Por un lado tenemos a Jerjes I, un monarca que se veía a sí mismo casi como un dios, con una ambición que no conocía límites. Y por el otro, Leónidas I de Esparta, un rey que había sido educado para una sola cosa: morir con honor por su gente. Eran dos mundos, dos formas de ver la vida, a punto de colisionar de la forma más brutal que se pueda imaginar. Las cifras son algo que de verdad cuesta procesar. Los historiadores de la época hablaban de más de 1 millón de hombres. Las estimaciones modernas lo bajan un poco, pero aún así era un ejército tan masivo que, según contaban, tardaba días enteros solo en cruzar un puente. Una auténtica marea humana dispuesta a engullir Grecia. Y frente a esa marea, ¿qué había? Pues apenas 7.000 griegos. 7.000 valientes de diferentes ciudades-estado que se unieron para intentar lo imposible. Una fuerza desesperadamente superada en número. Y en el mismísimo corazón de esa defensa, el núcleo de acero, el alma de la resistencia, 300 espartanos. Ni más ni menos que la guardia personal del rey Leónidas, la élite de la sociedad guerrera más temible de la historia. La elección del campo de batalla lo fue todo. Leónidas eligió las Termópilas porque era un genio táctico. Sabía que en ese paso tan estrecho los números de los persas no servirían de nada. La batalla no se decidiría por la cantidad, sino por la disciplina y el coraje. Era, sencillamente, el lugar perfecto. Y así, con el escenario preparado, empieza el combate. Iba a durar 3 días. 3 días que iban a demostrar al mundo por qué Esparta era tan temida. El primer día, Jerjes, seguramente pensando que aquello iba a ser un paseo, lanzó a su infantería en oleadas. Pero lo que se encontraron fue un muro de escudos de bronce y lanzas. La falange espartana era un erizo impenetrable que masacraba a todo el que se le acercaba. Jerjes no se lo podía creer. Frustrado, furioso, decidió mandar a su unidad de élite, su guardia personal, los 10.000 inmortales. Se decía que jamás habían conocido la derrota. Bueno, hasta ese día. Y aquí es donde se ve la genialidad espartana. Leónidas usó una táctica legendaria: la falsa retirada. Hacían como que huían los espartanos. Los inmortales, claro, se lanzaban a la persecución, rompiendo sus filas todos desordenados. Y justo en ese momento, ¡zas!, los espartanos se daban la vuelta como un solo hombre y los aniquilaban. La élite de Jerjes quedó destrozada. Parecía que de verdad podían conseguirlo. La moral griega estaba por las nubes. Pero como tantas veces en la historia, el golpe definitivo no vino de frente, vino por la espalda, por la debilidad de un solo hombre. Mientras los griegos celebraban su increíble hazaña, una sombra se movía en el campamento persa. Una sombra dispuesta a vender el destino de toda Grecia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición: Efialtes. Era un pastor de la zona que conocía un sendero secreto por las montañas. A cambio de oro y promesas, guió a los persas para que rodearan a los griegos. El muro de escudos estaba a punto de caer. Cuando Leónidas se enteró de la traición, supo que todo había terminado. Pero aún podía salvar a la mayoría de su ejército. Tomó una decisión durísima: ordenó la retirada de casi todos los aliados. Para él y sus 300, la misión ya no era ganar, era sacrificarse. Lo que pasó después es pura leyenda. Junto a los 300 espartanos se quedaron los tespios, que decidieron morir a su lado, y un contingente de tébanos. Estaban rodeados por todas partes, pero lucharon con una furia que dejó helados a los persas. Cuando se les rompieron las lanzas y las espadas, lucharon con las manos, con los dientes. Cayeron todos, hasta el último hombre. La batalla de las Termópilas había terminado. Los persas habían tomado el paso, sí, pero la guerra estaba muy lejos de acabar. De hecho, el sacrificio de Leónidas y sus hombres lo acababa de cambiar todo. A ver, aquí hay que diferenciar muy bien el resultado táctico del estratégico. Táctico: los persas ganaron, tomaron el paso. Estratégico: fue una catástrofe para ellos. Su aura de invencibilidad se hizo añicos. El tiempo que Leónidas compró con su vida fue crucial para que Atenas evacuara y preparara su flota. Y lo más importante, su ejemplo unió a toda Grecia como nunca antes.
El nombre de Leónidas se convirtió en un grito de guerra. Su sacrificio inspiró directamente a los marineros que destrozaron la flota persa en la batalla de Salamina y a los soldados que, finalmente, expulsaron a los invasores en la batalla de Platea. Estas palabras, tan sencillas y a la vez tan potentes, se grabaron en una piedra en el lugar de la batalla. Un epitafio que lo resume todo. No lucharon por la gloria, sino por el deber. Murieron donde se les dijo que tenían que luchar. Punto. Y así llegamos al final, con la gran pregunta que sigue en el aire después de tantos siglos. ¿Fue un error catastrófico la aniquilación de la mejor fuerza de combate de Grecia, o fue precisamente ese acto de sacrificio total lo que salvó la libertad del mundo occidental? La respuesta quizá nos dice mucho sobre lo que de verdad significa ganar una guerra.